Este video es únicamente de carácter educativo. No busca fomentar el consumo de ninguna sustancia ni glorificar la narcocultura. Miles de personas sufren diariamente de este problema. Estudiarlo y comprenderlo es fundamental para poder combatirlo. Tal vez creas que para poder hablar sobre el origen del narcotráfico entre México y Estados Unidos tengamos que mencionar a Sinaloa, a la DEA o algún cártel mexicano, pero eso sería adelantarse más de 100 años. Hubo un tiempo donde tú podías ir a una farmacia, tanto en México como en Estados Unidos, y comprar de forma legal heroína y cocaína. Un par de años después, se convirtió en delito federal. Hoy iniciamos una serie de videos donde te voy a comentar qué fue lo que sucedió durante todo ese lapso y cómo llegamos de ese punto a la actualidad. Y ya sabes, todo con fuentes en la descripción del video. Por si algo de lo que te menciono suena exagerado o de película, vas a poder ir a comprobarlo tú mismo, cuando las drogas eran simplemente productos. A finales del siglo XIX, el opio y la cocaína no eran un tabú, eran un producto más que se ofrecía en las tiendas, de venta libre y sin ninguna vergüenza. Bayer anunciaba su jarabe para la tos con heroína. El vino Mariani, hecho con hoja de coca, fue tan famoso que el propio Papa León XIII lo promocionaba. No eran productos que comprabas en un callejón y además había un perfil de consumo bastante marcado. Encuestas de finales del siglo XIX documentan que 2 de cada 3 consumidores de morfina en Estados Unidos eran mujeres y hasta un 60% eran específicamente mujeres blancas de clase media o alta. El origen era completamente médico, no es que les gustara irse de fiesta. Los doctores solían recetar morfina y láudano para dolores menstruales. Obviamente aún no se entendía el riesgo real de la dependencia a estas sustancias, pero el trato que recibían era normal, no se les consideraba criminales o personas peligrosas. Simplemente eran pacientes que estaban recibiendo un tratamiento. ¿Por qué Estados Unidos quiso prohibir las drogas? La primera prohibición de drogas en el mundo moderno, de hecho, no fue en Estados Unidos, fue en China. Y más de 100 años antes, desde 1729, la dinastía Qing prohibió el consumo de opio bajo pena de muerte. Primero, por preocupación de la salud y disciplina social. Y después, por una crisis económica enorme. China comerciaba con el Imperio Británico, pero la realidad es que China principalmente vendía. No había muchos productos de interés por parte de Inglaterra hacia el Imperio chino. Los británicos se dieron cuenta que estaban comprando mucho y vendiendo muy poco. ¿Y qué fue lo que hicieron? Empezaron a vender opio. Y sí, lo hicieron de forma ilegal. Esto dio origen a las conocidas guerras del opio, y es un tema que merece su propio video. Lo que sí es que este conflicto demostró que cuando se genera una prohibición sin que exista una alternativa médica, lo que termina generando de forma casi instantánea es un mercado ilícito. Ahora sí, regresemos a Estados Unidos y a principios del siglo XX. En 1909, Theodore Roosevelt organizó la Comisión Internacional del Opio en Shanghái. 13 países se reunieron para buscar controles alrededor del opio. La persona comisionada para hacer funcionar todo esto fue Hamilton Wright, el primer comisionado del opio de Estados Unidos. El problema principal fue el siguiente. Estados Unidos quería exigirle a otros países que controlaran y prohibieran el consumo de opio, pero ellos internamente no tenían ninguna regulación, no existía la prohibición al interior del país. Es decir, la motivación inicial no fue necesariamente tratar a las personas que se estaban convirtiendo en adictas. Era querer dar una buena imagen ante el mundo y decir, sí, nosotros también vamos a hacer algo con respecto al consumo del opio. El problema para Hamilton Wright era que hasta ese entonces la legislación de las drogas era una cuestión estatal, no federal. Quiere decir que no podían sacar una ley que obligara a todos los estados pertenecientes a Estados Unidos a prohibir el consumo de drogas. Y obviamente tampoco tenía tiempo para ir estado por estado a ver si estaban de acuerdo o no. Necesitaba algo que generara una sensación de urgencia. Y como se puede ver a través de la historia de Estados Unidos, un factor muy importante para generar urgencia es el miedo, el discurso inventado. Wright tenía todos los datos. Para 1907, la realidad es que el consumo de cocaína
iba a la baja. Además, tenía documentos de hospitales psiquiátricos donde se demostraba que los hombres negros consumían drogas en mucho menor medida que los blancos. ¿Y qué fue lo que hizo? Los ignoró. En su reporte oficial de 1910 ante el Congreso de Estados Unidos, decidió manejar dos narrativas. La primera vinculaba al opio con los inmigrantes chinos. La versión oficial decía que los chinos atraían a mujeres blancas a fumaderos de opio para después abusar de ellas. La segunda vinculaba la cocaína con la población afroamericana. Wright escribió textualmente que su consumo era el incentivo directo del crimen de violación por parte de los negros del sur. Esto era una afirmación sin sustento real, pero comenzó a circular tanto el rumor que empezaron a surgir varios mitos. Se empezó a decir que la cocaína volvía invencibles a los hombres negros. Y de hecho, varias estaciones de policía del sur de Estados Unidos comenzaron a aumentar el calibre de las balas para tener prevista esta situación. Hay que entender que estábamos en pleno auge de las leyes Jim Crow, leyes que apoyaban la segregación racial dentro de Estados Unidos. Y la ley de exclusión china ya llevaba casi 30 años de vigencia, la cual le impedía a todos los inmigrantes chinos obtener la residencia del país. Es decir, el miedo ya existía en la población estadounidense. Culpar a minorías raciales no le pedía nada al público. Era barato, era eficiente y era una mentira. El problema con esta narrativa es que dejaba fuera a quienes sí estaban sufriendo los problemas de la adicción. Si Wright hubiese utilizado los hechos que sí tenía, habría obligado a la población blanca estadounidense a ser honestos consigo mismos y darse cuenta de un problema de salud que cada vez se hacía más grande. Pero él necesitaba algo rápido, la ley Harrison. En diciembre de 1914, el Congreso estadounidense aprobó la Ley Harrison sobre narcóticos. Esta fue la primera legislación federal antidrogas del país. En el papel no prohibía nada técnicamente, era una ley sobre impuestos. Esta ley obligaba a médicos y farmacéuticas a registrarse y pagar impuestos sobre medicinas recetadas. Los doctores podían seguir recetando medicamentos que contenían heroína, cocaína, pero solo en el uso normal de su práctica profesional. Y aquí el problema es cómo se interpretó esa frase. Los tribunales comenzaron a hacer cada vez más estrecha la lectura de esta ley y llegó un punto donde recetarle una dosis de mantenimiento a alguien que era adicto se convirtió en un crimen. Eso ya no era una práctica legítima. Eso era venderle sustancias a una persona que iba a abusar de ellas. De la noche a la mañana, miles de doctores que llevaban años tratando a sus pacientes con adicciones de la única forma razonable que conocían, se convirtieron en criminales. Y cualquier persona adicta que hasta ese punto podía conseguir sus medicamentos de forma legal, se quedó sin ninguna vía para poder hacerlo. En los hechos fue una prohibición total disfrazada de una ley de impuestos. Y no nació para tratar un tema de salud pública que realmente existía. Nació por criminalizar a minorías raciales. Al parecer, eso era más fácil que invertir en salud pública. ¿Y México? Hagamos un recuento. En 1914 se aprueba la ley. ¿Y qué tenemos? Una población principalmente de mujeres blancas de clase media y alta que ya no tienen acceso a los medicamentos con los cuales puedan tratar su adicción. Mujeres que hasta ese momento podían conseguir todo sin receta médica en cualquier farmacia. Del otro lado, tenías a médicos que si querían tratar a estos pacientes, automáticamente se convertían en criminales. Los dos caminos legales que existían, las farmacias y los consultorios, cerraron automáticamente. Y justo al lado, cruzando la frontera, en México aún no existían siquiera esos temas sobre legalización. Ahí la marihuana se prohibió hasta 1920 y el opio hasta 1926. La pregunta un poco evidente es, ¿qué hace una demanda que ya no tiene formas legales de poder satisfacerse, que tiene un vecino donde la oferta aún es completamente legal? La respuesta, los primeros casos de contrabando organizados de México a Estados Unidos y la diferencia de leyes de prohibición de un país a otro son el origen del narcotráfico. Pero eso lo veremos en el siguiente video. Aquí quiero saber qué es lo que piensas tú. ¿Cómo crees que ha evolucionado el tema de las drogas
con respecto a la salud pública. Realmente hoy ya se están atendiendo a la ciudadanía que tiene problemas de adicciones o el narcotráfico sigue girando alrededor de otros ejes. Si te gustó este video, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte las siguientes ediciones. Y recuerda, en la descripción están todas las fuentes consultadas en la elaboración de este video para que a la próxima tengas el contexto completo.